El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebadas y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5.000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la carta a los Efesios que hemos escuchado como segunda lectura, San Pablo nos invita, o más bien podríamos decir, nos suplica, seguir fielmente la llamada que hemos recibido. Esto significa para él vivir en la humildad, con dulzura y paciencia, soportándonos los unos a los otros con amor. Esta palabra soportándonos, bueno, el Padre Rollo nos acompaña porque tiene que aprender a decir la misa en español, como yo estoy aprendiendo de a poquito a decir la misa en inglés. Pero bueno, en el matiz que le damos en Argentina al español soportándonos, a veces el primer movimiento es entender soportar desde el punto de vista psicológico. Esta persona es muy tremenda, la tengo que soportar. Pero etimológicamente, en la carta de Pablo, soportar tiene otro sentido. En griego, Pablo dice anejōmenei. Anejōmenei quiere decir teniendo encima, soportar como el edificio. Una piedra, un ladrillo soporta a otra piedra, a otro ladrillo. En este sentido, hermanos, como comunidad cristiana, como pueblo de Dios, nos tenemos que soportar los unos a los otros, porque somos el edificio de Cristo. Cristo es la piedra fundamental. Cristo nos soporta a todos. Por eso, tampoco ninguno sobra. Por más difícil que sea el hermano, por más difícil que sea la hermana, estamos llamados a soportarnos los unos a los otros con amor. Y significa también tener un corazón que conserve la unidad en el espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cuánto necesitamos la paz en el mundo, en los pueblos, en tantos conflictos, ¿no?, que ahora tenemos muy frescos, como Ucrania y Rusia, Palestina e Israel,
pero cuántos conflictos hay en África y en otras partes del mundo desde hace tanto tiempo que ya no son noticia. Y cuánto necesitamos la paz. No pensemos la paz de lejos, sino la paz de cerca, en tu vida, en tu casa, en tu corazón. Cuánto necesitamos el vínculo de la paz. Pero tal unidad, hermanos, no es posible, como nos enseñan la primera lectura y el Evangelio, no es posible a menos que seamos prontos a compartir los unos con los otros y a menos que los pobres sean nutridos y admitidos a nivel de la humanidad entera en el banquete del mundo, en el banquete de las naciones. Y no pensemos solo en la pobreza socioeconómica, sino también en la pobreza moral, en la pobreza espiritual. Pensemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Con cosas tan lindas que hicieron, como también ofenden los valores y los principios cristianos. La multiplicación de los panes es el único milagro hecho por Jesús que nos viene contado en los 4 evangelios. Esto demuestra la importancia que se le atribuía en la primitiva comunidad. Hoy este relato lo proclamamos según el Evangelio de San Juan, interrumpiendo la lectura continua del Evangelio según San Marcos, que nos acompaña en este ciclo B. Juan nos cuenta este suceso después de más o menos 65, 70 años, como sostienen cada vez más exégetas. Pero no es el milagro en cuanto tal lo que más nos interesa. Lógicamente es también el milagro y es un hecho histórico, pero no nos tenemos que quedar ahí. El mensaje es más profundo. Todo el relato está centrado en la persona de Jesús. Eso nos muestra cómo Jesús compartía simplemente, muy simplemente, sin cálculos, sin preocupación por las dimensiones de la muchedumbre. Jesús, con este milagro, enseña a sus discípulos a ocuparse de la necesidad material del hermano. No les pide a sus discípulos que hagan milagros, les pide que hagan lo que puedan, lo primero que se preocupen, como le dice a Felipe, escuchamos el relato en la proclamación del Evangelio. Hay que darle de comer. 200 denarios no bastarían para que cada uno tuviese un pedazo de pan. Poner en común y compartir lo que cada uno tiene. En aritmética, multiplicación y división son 2 operaciones opuestas, pero en este caso son la misma cosa. No hay multiplicación sin división, división en el sentido de compartir. Y después podemos señalar, esta página de San Juan está llena de alusiones a textos del Antiguo Testamento, en particular a la multiplicación de los panes por Elías y Eliseo. En el libro de los Reyes encontramos 2 ciclos de milagros, el ciclo de Elías y el ciclo de Eliseo. En el ciclo de Eliseo, que hemos tomado nuestra primera lectura de hoy, el acento está puesto en el aspecto milagroso, pero en el ciclo de Elías, más antiguo, el acento está puesto, como en el Evangelio de hoy, sobre los pobres, los hambrientos y su necesidad de pan, es decir, sobre la humanidad real, sobre el hombre como somos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. La antropología cristiana, nos recuerda el Concilio Vaticano II en el documento Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes número 14, dice que el hombre es uno. Nosotros somos uno, no somos la mezcla de varias cosas. Dice el texto del Concilio 14 de Gaudium et Spes
corpore et anima unus, uno en cuerpo y alma. Por eso Jesús, antes de hablar de la Eucaristía, alimenta a los que lo siguen. Antes de hablar del pan espiritual, les da el pan material. ¿Recuerdan cuando habla con la samaritana cerca del pozo de agua? Jesús le va a enseñar el espíritu, que es el agua viva, pero primero le pide a la mujer el agua del pozo. Jesús siempre, no es que es más importante lo material, pero en orden de nuestra existencia limitada, primero tenemos que tener lo material. Como dice la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, si alguien tiene hambre y tú le dices, vete, que Dios te bendiga, no, primero dale algo de comer y después anúnciale la bendición de Dios. Dice Gaudium et Spes, por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. Nuestro cuerpo le tenemos que dar el lugar que Dios lo pensó, porque Dios lo pensó también como sujeto de la resurrección. Por cierto, encontramos diversas alusiones a los pobres en el relato según San Juan. Por ejemplo, los panes distribuidos por Jesús no son panes de trigo, sino de cebada, que era la comida de los pobres. Dos aspectos de este relato pueden llamar nuestra atención de manera particular. El primero es que Jesús no se conforma con estar lleno de compasión por los pobres y por la muchedumbre hambrienta. Jesús no hace como hacemos nosotros fácilmente, que nos compadecemos pero no hacemos nada. Jesús da de comer, da comida material a los que lo seguían, a aquellos que tenían una necesidad concreta. Y dice el Evangelio que comieron hasta saciarse. Pensemos cuántas veces en ese mundo se oye carencia económica, imagínense hace más de 2000 años, cuando la gente iba a comer hasta saciarse. Comían lo necesario y Jesús se compadece y les da alimento hasta saciarse. Él es el pan de vida, pero la vida humana normal aquí en la tierra es un elemento de aquella vida eterna que también Él ha venido a traer a la humanidad. No nos restringamos a las necesidades biológicas como el comer. También pensemos, hermanos, que para Dios son importantes las necesidades afectivas, por ejemplo, la realización como personas, el satisfacer igualmente nuestras necesidades espirituales. Son todas realidades de la unidad del ser humano, corpore et anima unus, uno en cuerpo y alma, creados a imagen y semejanza de Dios. Los hombres y las mujeres tienen necesidad de nutrición corporal y de nutrición espiritual, pero tienen también necesidad, en primer lugar, en orden de tiempo, cuando carecen de ella, de lo material. Y esto es parte integrante también del Evangelio de Jesús. En cuanto al compartir, cuando Jesús induce a la muchedumbre a compartir la poca comida que alguno ha puesto a disposición, tal vez por la previsión de una mamá que le dijo, vieron que Andrés le dice aquí a un niño que tiene unos pancitos y unos peces, por ahí la mamá previsora le dijo, llévate esto para comer, y eso contribuye al poder y al milagro de Jesús. Con el poder de Dios hay suficiente y hay de más para todos. El problema del hambre en el mundo, hoy como entonces, es siempre un problema de justicia social, más que de falta de recursos. El Papa Francisco habla de esto siempre, y nosotros, si usamos la razón, nos damos cuenta de que la corrupción y el despilfarro hacen que los recursos
no se repartan ecuánimamente. Claro que además de la inclusión, se debe potenciar la cultura del trabajo y la responsabilidad, así como una lucha verdadera contra todo tipo de corrupción. Cuando ya todos han comido, Jesús ordena: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Estas palabras, hermanos, nos deben hacer reflexionar. Nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura donde lamentablemente el derroche está a la orden del día. ¿Cuántas veces, a veces como sacerdote, escucho: Padre, tiré comida? Muchas veces tiramos comida. Me pasó ahora que me mudé de Argentina. ¿Cuántas cosas tenía que no usaba? ¿Para qué guardamos las cosas? Ya voy para la mitad de los 50. ¿Para qué voy a guardar ropa? ¿Para estrenarla a los 80? ¿Para estrenarla a los 90 con mucho optimismo? ¿Por qué despilfarramos? ¿Por qué no somos responsables con las cosas? Y ustedes y yo sabemos que a veces es difícil ganarlas, no es fácil ganarlas, pero ¿por qué las descuidamos? Que no se derroche nada, dice Jesús. En el inicio del relato evangélico que hemos proclamado, hay una de aquellas frases misteriosas, características de San Juan. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Esto quiere decir que la multiplicación de los panes de la que nos habla Juan, este compartir con el poder de Dios los bienes personales, por escasos que sean, era una dimensión esencial y sigue siendo una dimensión esencial del misterio pascual. Y entonces también lo es de la celebración eucarística. Las 12 cestas de sobras corresponden a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Es entonces también una dimensión esencial de la Iglesia. Hermanos, este fin de semana celebramos la jornada de los abuelos, dada la memoria de los padres de la Virgen María, el día 26, Santos Joaquín y Ana. Pidamos por nuestros abuelos, por nuestros mayores, y procuremos también acompañarlos en sus necesidades, compartir con ellos y que con ellos también eduquemos a nuestras familias, a nuestros niños en estos valores tan propios del Evangelio de cuidar el cuerpo para cuidar el alma, para cuidar la totalidad del ser humano. Que María, nuestra Madre, nos anime para que pongamos a disposición del poder de Dios todo lo nuestro. Tal vez no tengamos 5 panes y 2 peces, pero ¿quién no tiene una miguita? ¿Quién no tiene una escama de un pescado? Todos tenemos algo, aunque tengamos poco. Pongámoslos a disposición de Dios y de los hermanos, porque no compartir sería egoísmo y tacañería. Y compartir sería el crecer para que, apoyados en Cristo, nos sostengamos los unos a los otros en los verdaderos valores de la fe. Recemos y pidamos al Señor la gracia de conocer y vivir más profundamente su Evangelio. Que así sea.